esto yo no lo quiero dejar pasar. ¿Alcanzarían así todos los desembolsos del Fondo Monetario Internacional? Porque ahora estamos en el cortoplacismo discutiendo el monto. Pero supongamos que ocurre lo que el ministro quisiera. ¿Alcanzaría? En realidad el acuerdo tiene que superar los 30.000 millones. Hacia el otro análisis. Para que lo de Caputo sea cierto, lo que dijo en la conferencia de prensa del jueves, el acuerdo tiene que ser de más de 30. Porque si no, no nos dan los números para que haya 20. Otro tipo de endeudamiento externo, por fuera del BID, por fuera de la CAF, por fuera del Banco Mundial y por fuera del FMI, que podría ser otro repo con el Banco Central. Atención a eso porque van a tener que tener mecanismos adicionales para abastecer de dólares las reservas del Banco Central. Del board, el monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Ahora, qué impresionante confesión. Él le dice a Georgieva, le confiesa que no pueden esperar unas semanas. Dice, como faltan unas semanas para que convoquen al board, ¿cuántas semanas faltan? Aparentemente 3, 2. 4, 2. Dicen 2. Esa fecha no la manejamos acá en Argentina. Entre 2 y 4. No pueden aguantar eso. Tienen que adelantarse. La llama a Georgieva para pedirle que lo releve de la confidencialidad. Y además anuncia algo falso. Dice que han acordado. Sí. Y sale el fondo a negarlo. Varias cuestiones. En primer lugar, a mí lo que me sorprende fue la falta de coacheo, ¿no? Un coacheo básico, porque fue demasiado honesto. Primero diciendo que la llama y le pide por favor si lo puede contar. Creo que eso es una muestra de debilidad, no de fortaleza. Él lo vende como una muestra de fortaleza. Todo esto es una muestra enorme de debilidad. Pero es eso. Y en segundo lugar, algo que no lo menciono en la nota, pero me parece para mí fundamental, reconoce que la carta del PJ fue un problema en la negociación con el fondo y nos acusa a todos nosotros de desestabilizadores. Y para mí reconoce la debilidad en términos de poder y de credibilidad. Bien, ¿qué sabemos del acuerdo? Nosotros acá citamos efectivamente a 1816, a la consultora, en donde detalla que en el 92% de los 311 programas aprobados por el FMI desde el año 2000, el primer desembolso no superó el 50% del monto total del acuerdo, lo que en este caso implicaría 10.000 millones de dólares. Por ende, se vuelve falaz la afirmación del ministro de que las reservas subirían a 50, porque las reservas pueden subir a 50 intertemporalmente, pero lo que él dio a entender es que las reservas suben a 50 en una sola vez, en un solo desembolso. Esto ya en principio en la historia del FMI sería extraño. ¿Cuál es el argumento del gobierno para este pedido? Bueno, que ya hizo un ajuste, por lo que no necesita las revisiones y los desembolsos escalonados. Además, 1816 dice que desde el año 18 hasta ahora nunca hicieron una primera entrega de más de 2.000 millones. Es decir, hay dos relevamientos. Uno es en todo lo que va del siglo, con la cifra que vos diste, y el otro es en los últimos 7 años. En los últimos 7 años nunca hicieron una primera entrega de más de 2.000 millones. ¿Cuál es la alternativa que descuenta el mercado? Porque esto es lo que dijo el ministro. Tenemos una consultora que dice, mira, esto que dice el ministro en la historia nunca pasó. ¿Y qué es lo que piensa el mercado? Que el FMI va a adelantar 6.000 millones haciendo bien la resta del señor experto. El mercado sabe restar. Exacto, hace 20 menos 14 el mercado, para explicar claramente, porque esta parte no se entiende a veces. ¿Qué son los 14? Los 14 es la suma desde marzo 2025, es decir, de este marzo, hasta marzo 2029, son 4 años cerrados, de los vencimientos que acumula el Fondo Monetario Internacional en materia de capital para Argentina. Como es un acuerdo que refinancia vencimientos según el DNU de Milei y al mismo tiempo agrega dólares frescos para
compensar el pago de las letras intransferibles del Tesoro al Banco Central, debería tener la suma entre esos 14.000 millones de dólares de 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque toda Extended Fund Facility o acuerdo de facilidades extendidas es de 10 años, pero son 4 de gracia, entonces los primeros 4 ganás ese tiempo con la plata del FMI usándola para pagar tus propios vencimientos, lo que ya pasó con el acuerdo del 2022. Y a esos 14.000 millones de dólares habría que sumarle un extra. Si Caputo está anunciando que el total son 20, bueno, le restamos lo que asumimos que va a ser para refinanciar y quedarían 6.000 millones de dólares frescos. Ahora, eso es si solo se paga el capital, pero además hay vencimiento de intereses. Y los vencimientos de intereses en el mismo plazo son superiores a los de capital. Los de capital son de 14.000 y los de intereses son 24.000. Desde entonces, ya. El FMI refinancia capital. Hay que pedirle a Esper que haga las cuentas porque no me queda claro. El FMI en estos casos te refinancia el capital y ganas ese tiempo. De hecho, en 2025, pero tenés que gastar los intereses. En 2025 vencen 1.900 millones de dólares de intereses, lo cual es poco, funciona al revés. Cuando uno mira, por ejemplo, 2025 e incluso 2026, lo que encuentra son vencimientos bajos, lo cual a uno lo lleva a pensar, no te está apretando tanto el zapato el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional como para pedir este paquete de plata, que es un razonamiento que también muchos economistas han hecho. Entonces no es por el FMI, no es porque te vence mucho, es porque tenés un problema en la cuenta corriente, algo a lo que ya vamos a llegar. Pero lo que quiero decir con esto es, la otra cuenta posible es que también haya por fuera, para llegar a los 20, plata del Banco Mundial, del BID y de la CAF, que aporten desembolsos adicionales. Entonces la suma de los 20 no se esté haciendo toda con la plata del fondo, sino con una parte de los dólares frescos del fondo y otra parte de la BID, CAF y Banco Mundial, con los cuales ya tenía Caputo un antecedente, que nosotros lo pusimos la semana en Twitter, en donde ya le había pedido, cuando era secretario de Finanzas de Macri, plata de libre disponibilidad a estos organismos. Lo digo porque estos organismos dan guita atadas a proyectos. Exacto, no suelen dar plata para libre uso. Pero Caputo tiene un antecedente de haber pedido eso. Y le dieron. Y se lo dieron. Con lo cual esa sería la otra posibilidad. De cualquier manera, estos organismos tampoco desembolsan en una sola vez. Claro. Con lo cual también es una suma en principio forzada, ¿no? En principio forzada. Hay un podcast de un economista que suele manejar información del gobierno que decía esta semana, en realidad el acuerdo tiene que superar los 30.000 millones. Hacia el otro análisis. Para que lo de Caputo sea cierto, lo que dijo en la conferencia de prensa del jueves, el acuerdo tiene que ser de más de 30. Porque si no, no nos dan los números para que haya 20. No, sí, evidentemente el único que hace mal las cuentas no es Esper. Bueno, espero no haberlos mareado, pero se entendió que los 20 son poco sostenibles. No nos marea vos, nos marea el gobierno con su venta de humo. Cada día dicen una cosa distinta, suman con los dedos, hacen la de Esper todo el tiempo. Bien, vamos ahora a recordar, porque esto yo no lo quiero dejar pasar, el principal argumento que usa el gobierno para decir que este endeudamiento no aumenta la deuda. Quiero, si podemos, poner al presidente Milei el día del inicio de las sesiones legislativas del Congreso con su video explicativo sobre la deuda. En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso anuncié que voy a enviar el proyecto para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a implicar un desembolso de fondos para sanear las cuentas del Banco Central, es decir, para que el Tesoro le cancele deuda al Banco Central. No va a aumentar la deuda bruta, pero además, al sanear el activo del Banco Central, se va a terminar de una vez por todas con la inflación y definitivamente abriremos el cepo y podremos vivir en libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Es un dibujito de la Warner, ¿no? Qué mamarracho, por favor. Yo recordaba esta semana que el que trajo a la agenda el tema del Fondo Monetario Internacional como eje principal de su año fue Milei para tapar la estafa Libra. El 1 de marzo, en el inicio de sesiones del Congreso, él lo anuncia como un trofeo
al acuerdo con el fondo, y ese acuerdo no estaba listo, fue prematuro, fue apresurado, y de ahí hasta acá, desde el 1 de marzo, hoy es 30 de marzo, todo lo que vino fue, en términos de mercado, desanclaje de expectativas. Le funcionó exactamente al revés. Como no quiso que la estafa libra, porque tenía mucho miedo, y tienen todavía mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar con esta sencilla comisión investigadora que todavía no se votó, pero que ya tiene dictamen positivo, y con las interpelaciones a Karina Milei, a Francos, a Dorni. Quiso taparlo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál es el truco del canje de deuda, supuestamente, que no genera ningún tipo de problemas en la economía argentina? Primero, esconde la verdadera deuda importante, que es la deuda pública externa en moneda extranjera, que sí crece. Y esta clasificación es la clasificación siguiendo el propio Manual 6 del Fondo Monetario Internacional. La deuda bruta se clasifica en tipos de deuda. La deuda externa crece. Por otro lado, busca desconocer algo obvio, que es el cambio de un acreedor a otro. La deuda intraestado, fácilmente refinanciable, se convierte en deuda con acreedores externos. Y con bajísimo interés, además. Y además con bajo interés. Hay un ejemplo que usa un exdirector del Central, Jorge Carrera, que a mí me gusta porque lo uso para los que supuestamente son de los mercados, que es el ejemplo de una deuda que toma una empresa con su casa matriz, o la deuda que toma una empresa con un banco, con una casa matriz, que es más parecido a una deuda, si querés, intraestado. Bueno, es fácilmente refinanciable, es tu casa matriz, es el mismo grupo económico, mientras que con un banco claramente no, tenés que desembolsar y pagar. Hay ejemplos de la familia, de verle a tu hermana o de verle al banco. Bien, bueno, eso sí me parece, pero a mí me gusta más la de la empresa porque son entidades jurídicas. Acá estrictamente no es la misma familia, y la independencia del Banco Central a esta gente le debería importar. Otro punto que me parece importante: se omiten las condicionalidades de política económica. Está claro, ya el FMI está pidiendo cosas, ya el voto a Macron le debe haber costado algo que no sabemos qué es, ya el propio apoyo de Donald Trump sabemos lo que nos puede llegar a condicionar para adelante. Y lo último que vos decías, Horacio, la tasa de interés de la deuda de las letras intransferibles es el 1% de las reservas aproximadamente, y la tasa de interés con el FMI se acerca al 6%. Y este es el único dato, el único que dijo Pablo Quirno, secretario de Finanzas, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Porque no dijeron más nada. Y esto lo quiero contar además. En esa Comisión Bicameral estuvo Massot, Tetadio, dos personas que piensan muy distinto a Unión por la Patria, más todos los diputados y senadores de Unión por la Patria, y nunca contestaron el monto, y nunca contestaron si había monto máximo, si había monto mínimo, nunca contestaron tampoco cómo era la estructuración de los desembolsos. Uno podría pensar que lo sabían y que no lo querían decir, visto y considerando lo dependiente que está el gobierno de la decisión del Fondo Monetario. Está claro que esa es una decisión que no se toma en Argentina. Esa es una decisión que se decide, valga la redundancia, afuera de Argentina. Y la otra es la mentira del superávit, digo, las dos mentiras: la del canje de deuda, en donde la deuda bruta no aumenta y no pasa nada en términos negativos para la Argentina, y la otra mentira es la del superávit como solución al problema de la escasez de dólares. Sí, claro. Que Cristina ya lo ha explicado ahora en sus tweets, quizás con mucha más claridad o con mucha más divulgación que su documento de trabajo de febrero del 2024, que yo insisto en que lo lean porque es muy claro. Y además con mucha gracia. Digo, ¿qué le estás pidiendo al fondo? ¿Dólares o pesos? Le preguntó. Bueno, claro, es que evidentemente llegamos al lugar del absurdo. ¿Qué es lo que está pasando en este punto? Bueno, lo que publicamos varias veces en el cohete. Hay un deterioro de la balanza comercial, hay un deterioro del resto de los conceptos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, donde tiene protagonismo la demanda de dólares por turismo y viajes y el pago de servicio de deuda. Y desde mayo de 2024 la balanza comercial se modera en su superávit. En enero y febrero de 2025 fue levemente positiva, a la par que tiene un sostenido deterioro de la cuenta corriente. Y aparece Aranguren que dice: si no tuviéramos vaca muerta estaríamos en el horno. Suscribo. ¿Qué es lo que vemos? Un gráfico que los invito a que lo vayan a ver, en donde se deteriora el saldo de la cuenta corriente cambiaria. Yo anoche tuve un intercambio en Twitter, lo cuento porque no llegamos a ponerlo en la nota, en donde, publicando este dato, que además el balance cambiario de febrero salió el viernes, este dato que publicamos en la nota de hoy está actualizado porque te la mandamos
ayer medio tarde el sábado, me cuestiona el dato Pablo Quirno, el secretario de Finanzas. ¿Qué es lo que dice? En realidad no hay déficit, porque no hay déficit de la cuenta cambiaria, porque como hay dólar blend y un 20% de las exportaciones se liquidan al dólar paralelo, hay superávit. Claro, es increíble porque Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk, después me da la razón. Yo creo que Grok tuvo más paciencia que la que tuve yo y se puso a desarrollar la explicación. Claro, Pablo Quirno se pelea con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que efectivamente vos derivás un 20% de las exportaciones, por ende, la cuenta corriente cambiaria, que es la que publica el Banco Central y sale publicada el día viernes, que es posta a posta cuánta plata se liquida en el mercado oficial. El Banco Central mira el mercado oficial, no le interesa si eso después se liquidó en el contado con liquidación o en el MEP. Eso no fue al mercado oficial, por ende esos 20% de exportaciones no parte de la reserva. No están. Hay que explicarle al señor Quirno que yo lo siento mucho, señor, pero usted a eso no lo tiene ahí. Entonces, en la cuenta corriente cambiaria tiene déficit. Lo que percibí anoche me preocupó sobremanera porque ya es directamente pelearse con la realidad. Pablo Quirno y Fernando Marul, los dos peleándose conmigo, que deben estar en el mismo chat, grupo de chat que Milei, porque al ratito sale Milei a retuitearle algo a Fernando Marul, antes se lo retuitea a Quirno, bueno, deben tener un chat ahí de debate económico a ver cómo salen a explicar las cosas. De hecho, habiendo no mucho más para decir sobre esa discusión, luego se concentraron en explicar la baja de la inflación. Se dieron cuenta que por ese lado no podían hacer mucho. Bueno, y luego tenemos que esta es la crítica de Cavallo, y a Cavallo lo trataron de impresentable. Me dice la producción que es muy cortito el audio de Cavallo. Si quieren lo ponemos. No es de Cavallo, es se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, y en especial por el impresentable de Cavallo. Bueno. El impresentable de Cavallo, el mejor ministro de Economía de la historia. Así llegamos. Bueno, acuerdo con el fondo, las dos advertencias fueron de Cavallo diciendo que no le cerraban los números, y de Sapsay diciendo que el DNU es inconstitucional, en un extraordinario intercambio con María Laura Santillán, que lamento no haberlo traído, pero es extraordinario, en donde María Laura Santillán le pretende discutir a Sapsay, y Sapsay le dice, pero está en la Constitución, dice arreglo de deuda. No lo digo yo, lo dice la Constitución, le aclara. Bueno, ¿qué está pasando? No, a pesar de que el gobierno lo niega. Fue usando el gobierno puentes o mecanismos para financiar ese atraso de tipo de cambio que nos llegaron hasta acá. Nosotros en el cohete de la luna, si alguien hace un repaso de las notas, ya en junio del año pasado, cuando quizás nadie le prestaba tanta atención porque éramos un poquito aburridos, un poquito técnicos, lo veníamos diciendo. Primero usaron el blanqueo de capitales, después hicieron un repo con 5 bancos extranjeros por $1.000 millones. El repo podríamos decir que ya no está más, digo, esa plata ya la perdieron. Se evaporó en una semana. Y ahora los dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el siguiente puente? Porque uno dice, bueno, FMI, ¿y después qué? Ellos quieren que funcione el RIGI. Ellos quisieran que el RIGI hubiera tenido otro rol, y ellos quieren que el RIGI empiece a funcionar después de la plata del FMI y del levantamiento del cepo, al cual supuestamente se comprometen, como el mecanismo para ingreso de dólares, que hoy no lo es, porque las únicas inversiones comprometidas son de YPF. Prácticamente la petrolera estatal es la única que pone plata, ya estaba comprometida esa plata, nada más que ahora la pone en el marco del RIGI, lo cual es una estupidez, porque es la petrolera estatal la que podría tener otras condiciones, no es para que use el RIGI, uno podría pensarlo. Bien. Y ahora lo que quería traer es un poco el número de la balanza comercial y de la balanza de pagos. ¿Alcanzarían así todos los desembolsos del Fondo Monetario Internacional? Porque ahora estamos en el cortoplacismo discutiendo el monto, pero supongamos que ocurre lo que el ministro quisiera. ¿Alcanzaría? En una rápida estimación, la economía argentina necesita 22.290 millones de dólares en 2025. Voy a proceder a arrojar algunos números muy de trazo grueso porque todo depende del valor del tipo de cambio. El saldo de la balanza comercial, si se sostiene el dólar blend, es decir, si seguimos sin tener 20% de las exportaciones liquidadas, daría negativo. Desde abril a diciembre, 2.600 millones de dólares.
de eliminarse ese mecanismo que deriva el 20% de las exportaciones al dólar financiero, técnicamente, como dice Pablo Quirno, habría superávit. Pero lo que pasaría es que subiría la brecha. Y cada vez que te sube la brecha, tenés un problema de cantidades de comercio exterior exportadas al dólar oficial. Es decir, te exportan trampeando con el valor del dólar y no al dólar oficial. Entonces, hay algo ahí que hacen muchos, que es un cálculo estático. Es decir, si el blend deja de existir, esta plata la paso a tener acá. Y en realidad, si el blend deja de existir y a vos te sube la brecha, el comercio exterior ya no se comporta como se comportaba antes, porque vas a tener brecha. Y porque van a querer trampear con esa brecha, ¿no? Utilizar un tipo de cambio diferencial. Entonces ahí tenemos un primer problema, que es que el gobierno no le sería gratis levantar el blend. Turismo y viajes, 5.700 millones de dólares negativo. Seguimos restando. Y le tenemos que netear las operaciones de canje y pagos. El saldo negativo en realidad podría ser menor, de 2.300 millones. Fletes y otros servicios, 1.100 millones negativo. Intereses de deuda, 7.900 millones de dólares negativo. Todo esto este año. Utilidades, dividendos y otras rentas, estimación muy conservadora, porque hay cepo en este momento, 149 millones de dólares negativo. Con este breve raconto, tenés una cuenta corriente deficitaria para 2025 en 12.000 millones. Pero además tenés que pagar deuda. La cuenta financiera ya tiene rubros para pago de deuda de este 2025, 10.200 millones de dólares, sin considerar formación de activos externos, que como tenés cepo no la estamos contando. O sea, no conté salida de utilidades, no conté formación de activos externos, estoy contando lo más básico, y sin contar intervenciones del Banco Central en la compra-venta de títulos valores para bajar el precio de los dólares financieros. Esta cuenta nos termina dando 22.290 millones de dólares negativos para este año. Bueno, ¿cómo compensás esa sangría? Ya dijimos, la plata del FMI, pero además el gobierno va a necesitar inyectar dólares de blanqueo, que yo creo que esta debe ser una discusión en la mesa del Ministerio de Economía, otorgando créditos en dólares, inversiones extranjeras, lo que mencioné más temprano del RIGI, y otro tipo de endeudamiento externo por fuera del BID, por fuera de la CAF, por fuera del Banco Mundial y por fuera del FMI, que podría ser otro repo con el Banco Central. Atención a eso, porque van a tener que tener mecanismos adicionales para abastecer de dólares las reservas del Banco Central. Por último, la volatilidad de esta última semana y qué fue lo que estuvo pasando en el mercado, lo introducimos con la entrevista que tuvo Caputo con Laje, que fue la semana anterior, pero que le agregó más pimienta a la corrida. Escuchemos a Caputo con Laje. ¿La Argentina va a ir a un régimen de libre flotación o va a seguir con un régimen de crawling peg? ¿Qué es lo que se negocia? Bueno, no puedo, eso es parte del acuerdo. Bien. Y no lo puedo decir. Lo que sí puedo dejar tranquilo a la gente, muy tranquila, es que lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. No, en absoluto. Fue tremendamente mal leída esta declaración de Caputo, porque además lo único que tenía que hacer era llevar tranquilidad, y lo único que hizo fue correrse de respaldar la única tranquilidad que había, que es que el crawling peg se mantenía en 1%. Es decir, la única certeza que el mercado tenía, que era la palabra del ministro diciendo, a como sea te mantengo este ritmo devaluatorio, fue la única cosa que Caputo quiso no contestar, porque le dijo, bueno, no lo puedo contestar, no lo puedo decir, y eso generó ya en aquel martes un problema. Los últimos datos que sabemos es que el Banco Central desde el 14 de marzo hasta el 28 de marzo vendió 1.600 millones de dólares, hubo incremento en la brecha cambiaria, se produjo una disparada de los contratos del futuro post-abril, priceando una suba del dólar para mayo de 9,8%. Cerramos la nota con un homenaje a Santiago Caputo, TMAP. Todo marcha acorde al plan.